Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Cortés y vamos a hablar sobre la maquinaria universal de Ensay, un equipo fundamental en la ingeniería de materiales, así como ensayo gráfico, esfuerzo de formación aplicado a tres materiales representativos: acero, concreto y fibra de carbono. El conocimiento del comportamiento mecánico de los materiales es esencial para garantizar la seguridad y el diseño de la eficiencia estructural. Gracias a los ensayos de laboratorio podemos determinar propiedades como resistencia, ductibilidad y rigidez de los materiales, y es lo que vamos a descubrir a continuación. ¿Qué es la maquinaria universal de ensayo? Este es un equipo diseñado para realizar pruebas, ya tanto sean a tensión, compresión o flexión, variando el modelo de esta misma. Las partes principales o que la componen es el bastidor o estructura, mordazas y platinas encargadas de sujetar las probetas, sistemas de aplicación de carga, ya puede ser hidráulico o electromecánico, según varía, celdas de cargas y sensores de desplazamiento, y un sistema de adquisición de datos y un software control para variar la precisión en cada uno de ellos. ¿Cómo funciona? El funcionamiento básico de esta es someter al material a una carga controlada que se mide simultáneamente a la fuerza aplicada. La deformación producida es la que sale la resultante. A partir de estos datos se obtiene el gráfico esfuerzo-deformación que se describe el comportamiento del material en su falla. El ensayo esfuerzo-deformación para diferentes tipos de acero se realiza mediante la prueba de tracción, que aplica una fuerza creciente a una probeta hasta su ruptura. Permitiendo generar un diagrama que grafica la relación entre la fuerza y el alargamiento. Este diagrama revela las propiedades mecánicas clave, como es el límite plástico, resistencia a la fluencia y la resistencia a la ruptura, que varían significativamente entre aceros de bajo, alto y medio carbono, así como entre aceros y sus variaciones. El ensayo ayuda a clasificar los aceros según su comportamiento elástico y plástico. Proceso del ensayo. La aplicación de carga. Se aplica una fuerza axial creciente a una probeta de acero con dimensiones normalizadas hasta que se rompe. Esta misma se mide y se registra la fuerza aplicada y el alargamiento de la probeta simultáneamente. Cálculo de esfuerzo y deformación. El esfuerzo se calcula dividiendo la fuerza entre el área inicial de la probeta. Deformación se calcula dividiendo el alargamiento total entre la longitud inicial de la probeta. Generando el diagrama, se grafican los datos en esfuerzo en el eje vertical, como se puede mostrar, contra la deformación en el eje horizontal, para obtener diagrama esfuerzo, deformación característico del material. Diferencias en el tipo de acero. Los aceros al carbono, su diagrama esfuerzo o deformación es muy sensible al contenido del carbono. Los aceros de bajo carbono exhiben una mayor ductilidad y un punto de fluencia más bajo, mientras que los de alto carbono son más resistentes pero menos dúctiles en comparación a los aceros aliados. ¿Qué son los aceros aliados? Es la adición de otros elementos aliantes como níquel, molibdeno o cromo, según su composición. Modifica las propiedades mecánicas y un resultado de un esfuerzo de fluencia, resistencia a la tracción y ductilidad. Son diferentes en comparación con los aceros al carbono. El diagrama esfuerzo-deformación varía según la composición específica de la aleación, estas pudiendo soportar cargas desde 500 megapascales en resistencias de aceros al carbono y los aceros aliados, llegando a los 800 megapascales y superando o igualando hasta los 1770 megapascales.
Esfuerzo de formación del concreto. ¿Qué es el concreto? El concreto es un material de construcción artificial y duradero, compuesto por una mezcla de cemento, agregados como arena y grava, y agua, opcionalmente los aditivos. Una vez dicho esto, la prueba es fundamental en la ingeniería civil para determinar propiedades mecánicas del material, principalmente su resistencia a la compresión. Este ensayo genera una curva de esfuerzo de formación que ilustra el comportamiento del concreto bajo carga uniaxial. ¿Cómo es el procedimiento de dicho ensayo? El ensayo se realiza con probetas cilíndricas estandarizadas, por ejemplo, de 15 por 30 centímetros, como la que tenemos presente. Estas se dejan curar durante un periodo específico de tiempo, ya sea típicamente 28 días o un poco más, dependiendo el tipo de prueba. La probeta se coloca junto a la máquina de ensayo, que aplica una carga de compresión gradual, mientras se registran simultáneamente el esfuerzo aplicado, fuerza por unidad área, y la deformación unitaria resultante, que sería el cambio de longitud dividido por la longitud original. La curva del esfuerzo de formación del concreto. La curva resultante del diagrama versus la deformación tiene características distintivas, como son el comportamiento inicial elástico lineal. Al principio, el concreto presenta un comportamiento aproximadamente lineal, donde la deformación es proporcional al esfuerzo. La pendiente de esta sección se representa el módulo de elasticidad o módulo de Young del concreto, que indica su rigidez de esta misma. Etapa inelástica. A medida que la carga aumenta, la curva comienza a desviarse de la linealidad, ya que no es continua la carga comparada con la misma. Se producen deformaciones permanentes y microfisuras internas, lo que indica un comportamiento inelástico. La resistencia máxima de esta es el punto más alto de la curva, representado la resistencia a la compresión máxima del concreto, falla o ruptura. A diferencia de los materiales dúctiles como son el acero, el concreto es un material frágil y resquebrajable. Después de alcanzar la resistencia máxima, la carga no puede soportar y disminuye rápidamente y se fractura, generalmente con una deformación máxima aproximadamente antes de la falla final. ¿Cuál es la importancia de este ensayo? El diagrama esfuerzo permite a los ingenieros determinar propiedades como el módulo de elasticidad y la resistencia a la compresión, predecir el comportamiento del concreto bajo diferentes niveles de carga, seleccionar el tipo de concreto adecuado para una aplicación estructural específica y desarrollar modelos para el análisis y diseño de estructuras del concreto reforzado. Fibra de carbono o las varillas de fibra de carbono son barras fabricadas a partir de filamentos de carbono, un material extremadamente fuerte, ligero y rígido que se moldean junto con una resina. Son ideales en aplicaciones estructurales y de ingeniería, debido a su alta resistencia a la tracción, compresión y flexión, así como su resistencia a la corrosión, dicho que el acero es muy bajo, y las temperaturas extremas. Se utilizan comúnmente como refuerzo en la construcción, en estructuras de alto rendimiento o para fabricar piezas en la industria de aeroespacial, automotriz y deportiva. El ensayo de esfuerzo de formación en las varillas de fibra de carbono, por sus siglas en inglés FRP, es fundamental para caracterizar su comportamiento mecánico, que es marcadamente diferente al del concreto o incluso que del acero, con el que comparte ciertas características. El procedimiento de a diferencia del concreto, que se prueba con presión, las varillas de carbono se prueban generalmente a tracción, tensión entre las mismas, ya que su uso principal en la ingeniería estructural es como un esfuerzo sometido a este tipo de fuerza. El primer paso es preparación de la probeta, que se utiliza una sección de varillas de dimensiones conocidas, longitud y su área transversal. El montaje, la probeta se sujeta finamente en las mordazas de una máquina de ensayo universal. Se utilizan cuñas o anclajes especiales debido a la superficie lisa de esta misma, en el caso de que sea corrugada, para evitar fallos prematuros al punto de agarre. Tercer punto sería la aplicación de carga. Se aplica una fuerza de tracción creciente de manera controlada a una velocidad constante que se queda registrada en el software de medición de este mismo. Todos los datos se van registrando acorde a los esfuerzos dados y los resultados previstos.
La curva de esfuerzo-deformación en las varillas de carbono. El diagrama de esfuerzo-tensión versus la formación de las varillas en fibra de carbono representan características únicas que definen su comportamiento como material compuesto, frágil y linealmente elástico. Comportamiento lineal elástico. Las características más importantes es que la relación entre el esfuerzo y la deformación es casi perfectamente lineal. No hay alteraciones o fluctuaciones entre ellas, desde el inicio de la carga hasta que falla. No existe un punto de fluencia o cedencia definido como en el acero. La ausencia de fluencia. El material no experimenta deformaciones plásticas significativas antes de la ruptura. Alta resistencia y rigidez. Las fibras de carbono de alta calidad pueden tener resistencias de tracción mucho mayores que el acero, llegando hasta 3.500 megapascales, en diferencia que el acero, que el mayor sería 1.770 megapascales o un poco más. Su pendiente en la curva, el módulo de elasticidad, es muy pronunciado, indica una gran rigidez. Falla frágil y súbita. Al alcanzar su resistencia máxima, la varilla se rompe de forma repentina y catastrófica, con una deformación muy pequeña, que en comparación con materiales dúctiles como el acero, la falla suele ser por las fibras individuales. Conclusión. El estudio realizado mediante la maquinaria universal de ensayo permite comprender de manera precisa el comportamiento mecánico de los materiales estructurales frente a distintas solicitaciones como la tracción o la compresión. A través del análisis de curvas de esfuerzo de formación obtenidas en el ensayos de acero, concreto y fibra de carbono, se evidencia que cada material posee características únicas que determinan su campo de aplicación en la ingeniería estructural. El acero, por ejemplo, es un material con un comportamiento dúctil, con una muy marcada zona elástica y una clara transición al régimen plástico antes de la fractura. Esto le permite soportar grandes deformaciones sin fallar repentinamente, otorgando seguridad y aviso previo a sobrecargas. Por su parte, el concreto exhibe un comportamiento eminentemente frágil, con una respuesta casi lineal hasta alcanzar su resistencia máxima a la compresión, momento en el cual ocurre la falla súbita. A pesar de ello, su elevada capacidad para resistir esfuerzos compresivos lo hace indispensable en elementos como columnas y losas, especialmente cuando se combina con acero de refuerzo para contrarrestar las tensiones de tracción. Finalmente, la fibra de carbono presenta y desempeña sobresaliente en términos de resistencia específica y rigidez, superando ampliamente en proporción al peso y resistencia. Sin embargo, su comportamiento frágil y su alto costo se limitan al uso de aplicaciones especializadas donde el peso y la eficiencia estructural son factores críticos, como la industria aeroespacial o en el refuerzo de estructuras existentes. En conjunto, los resultados demuestran que la maquinaria universal de ensayo contribuye una herramienta fundamental para la caracterización de los materiales, pues permite establecer las propiedades mecánicas con precisión y comparar objetivamente su desempeño. Comprender y analizar curvas de esfuerzo de formación no solo proporciona información sobre la resistencia y la ductilidad de materiales, sino que también orienta al ingeniero a la selección adecuada de los mismos, asegurando la seguridad, economía y sostenibilidad de las construcciones modernas.